Bien, habiendo visto en el anterior relatorio cómo se desarrolla ya en forma mucho más, más específica la priorización de poner en valor los atractivos culturales. Ya habíamos dicho que estos se van a desarrollar, podemos tener 10, 20 atractivos que nosotros los hemos inventariado, ¿no? Les hemos dado inclusive, antes de dar la jerarquía a esos atractivos, la jerarquía va a estar en la priorización que deban tener ellos, y habíamos dicho de que lo fundamental es ver la demanda turística, ¿no? La priorización de cuáles se van a poner en valor y otorgarles una jerarquía, lógicamente, y esa jerarquía va a ser la importancia, tiene que estar relacionada estrictamente con el mercado. Es decir, conocer las percepciones, la percepción que tiene la demanda turística, es decir, los turistas, ¿no? Y eso es lo que no ocurre generalmente porque las priorizaciones, las puestas en valor, generalmente siempre se las trabajan de acuerdo al criterio de los técnicos o de los planificadores, ¿no? Solamente ese criterio técnico, este es más bonito porque siempre hay mayor número de personas o de turistas que han visitado. Pero lo lógico es lo que habíamos visto nosotros, para no errar el momento de decir, ¿por qué no vienen los turistas si tenemos aquí tan bonito el atractivo? Lo hemos puesto en valor, lo hemos trabajado, lo hemos restaurado, hemos conservado, estamos haciendo todo aquello. Pero ¿por qué no vienen o vienen muy pocos? Porque nosotros no, cuando se ha hecho esa priorización, no habíamos consultado a los turistas. Es decir, no habíamos hecho un sondeo de mercado, ¿no? Para la priorización. Y solamente habíamos trabajado en base a los criterios, al criterio de los técnicos. En el chat solamente tengo 8 registrados y participantes tengo 16 en este momento. Así que por favor vayan poniendo, regístrense en el chat. Bien, ahora vamos a ver cómo logramos engranar, ¿no? el patrimonio cultural en relación al turismo. Porque habíamos dicho, el patrimonio cultural siempre va a existir y no ha sido creado para los turistas, porque los vestigios de las civilizaciones antiguas, los artefactos o las muestras en cerámica, en pintura, en piedra, etcétera, no han sido construidos para el turista, con los fines turísticos, de apreciación de los turistas. Eran para las necesidades de los pobladores de ese entonces y de esas épocas, ¿no? Entonces, ese patrimonio cultural, hemos dicho, el turismo lo aprovecha y lo aprovecha grandemente. Cuando veíamos, por ejemplo, de que en Francia, ¿no? 81 millones de turistas anualmente ingresan, ya sea para visitar atractivos culturales o visitar playas, pero son 81 millones de turistas año, ¿no? Que recibe Francia. España recibe alrededor de 56, 58 millones de turistas, lógicamente que no en época de pandemia. Entonces, es pues un gasto turístico
millonario el que reciben en este caso los destinos turísticos, ¿no? Lo que genera el turismo es realmente en recursos económicos, en generación de fuentes laborales, es algo increíble. Ahora vamos a ver aquí sobre esta propuesta que hace Guzmán en un trabajo que hacen que se llama Estrategias de Articulación entre el sector cultural y turismo, ¿no? La población y su patrimonio cultural, es decir, todas las poblaciones tienen un patrimonio cultural. Este patrimonio cultural puede ser tangible o puede ser intangible. Ahora, va a depender fundamentalmente, ¿no?, de las características que tenga este patrimonio cultural. Y habíamos visto de que hay un patrimonio cultural, ¿no?, tangible, intangible, inclusive dentro de esa tangibilidad, es decir, que se puede tocar, que se puede palpar, porque es tangible, están todos los monumentos, o también algunos autores le llaman ese patrimonio estático, ¿no?, como dice Bouillon, que son monumentos, vestigios de civilizaciones, piezas de exhibición, artefactos, etcétera, porque son tangibles, que se pueden tocar. Lógicamente que tienen que ser muy atrayentes o no pueden ser artefactos ni tampoco monumentos que se los puede encontrar en cualquier lugar, ¿no? Entonces, lógicamente que va a depender mucho, muchísimo, ¿no?, sobre las características que tengan este patrimonio, sea tangible e intangible. Es por eso que inclusive se ha visto de que instituciones internacionales puedan intervenir para catalogar ese patrimonio cultural. ¿Cuáles son? A ver, ¿cuál es esa institución internacional que cataloga, clasifica? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? ¿Me están escuchando? La OMT, dice. No, no. La OMT es Organización Mundial del Turismo. Ella se dedica a recabar información, estadística, barómetros del turismo, patrocinar ferias mundiales de turismo, etcétera. No. Hay otro organismo que no tiene que ver con el turismo, pero que en este caso
designa el patrimonio? La UNESCO, dice. Exactamente, la UNESCO. Entonces, hay esa instancia, ¿no?, de este organismo internacional, que es la UNESCO, que es la que, viendo esos atributos que pueda tener, en este caso, ese patrimonio tangible o intangible, ¿no?, lo declara patrimonio de la humanidad. Es decir, de que no es solamente del país, sino por la trascendencia que tiene, la importancia que se ha encontrado, lo declaran patrimonio de la humanidad, porque es algo realmente maravilloso. Y lógicamente que esas declaraciones que hace la UNESCO sobre el patrimonio tangible y el patrimonio intangible, lógicamente que en el turismo pues repercute fundamentalmente, ¿no? Es decir, inclusive desde la parte del marketing turístico y la publicidad turística, decir, este atractivo es un patrimonio de la humanidad, un patrimonio tangible o un patrimonio intangible de la humanidad. Entonces, eso ayuda mucho, mucho, y ustedes han visto, ya han llevado, creo que hay una materia que se llama publicidad. ¿En alguna materia han visto la parte de publicidad? ¿Han visto pues, la creación de la marca y todo eso? En marketing sería, En Alicia. marketing. Ya, ¿en qué parte del marketing han visto? A ver, un poquito recuerden que han visto. Lo mismo que para cualquier tipo de producto, un producto, Las 10 de PES. producto, plaza, precio, ¿eso se refiere? Sí, dice. No, ahora estamos viendo la parte de publicidad. Nos estamos yendo más allácito, ya un poco más a la parte de especificidad, ¿no? Sea un producto industrial, por ejemplo, siempre necesita una marca y necesita un eslogan. Entonces, por eso llamamos producto marca. En el turismo ocurre lo mismo, ¿no? En este caso, necesitamos, dentro de la publicidad turística, ¿no?, nosotros necesitamos crear una imagen del destino turístico como país. ¿No? La imagen de país. Y nosotros eso vemos en la parte del macro marketing, que lo denominamos, eso corresponde a la escuela italiana, a la escuela que estudia el turismo, la escuela italiana, ellos llaman macro marketing. Y el macro marketing realiza el Estado, el país, el Estado. En nuestro caso, como Bolivia, el macro marketing debería realizar el Viceministerio de Turismo. ¿Y cuál es el fin? El fin es posicionar al país en el mercado turístico mundial como un país y sus bondades que tenga, como país. Es decir,
el país, Bolivia es hermoso, Bolivia es bello, tiene atractivos naturales, culturales incomparables, tiene su gastronomía muy desarrollada, muy arraigada, el calor de la gente, etc. Entonces, para eso hay que crear una marca. Y esa es la marca país. Y esa marca país tiene que tener, además, tiene que tener un eslogan. Y esa marca país hay que posicionar a nivel mundial. Entonces, ¿cuál es el eslogan de hoy en día? El eslogan como marca Bolivia, desde el punto de vista turístico. El Bolivia te espera, creo. Exactamente. Es Bolivia te espera. ¿No? Ese es el eslogan. El eslogan con su marca y ahí tiene un logotipo, ¿no ve? Esa es la marca. Entonces, en todos los mercados, cuando Bolivia participa en las ferias mundiales de turismo, entonces está con todo el material publicitario con el Bolivia te espera. Entonces, eso es visión y función eminentemente del Estado. Posicionar al país como destino turístico. Y la parte que se ve dentro del micro marketing es el que desarrolla la empresa privada. Y la empresa privada de turismo, lo que le interesa con su micro marketing es vender sus servicios turísticos o su producto turístico. Y por eso tiene que haber una fusión entre macro. Entonces aquí vamos a rayar un ratito. Turístico, voy a abreviar TO. Entonces, el marketing turístico hemos dicho que existe el macro, y existe el micro. Dentro, ¿quién realiza el macro? El Estado, es decir, el país. ¿Y cuál es su fin, decíamos? Posicionar la imagen como un país turístico en el mercado internacional. Y el micro es la empresa turística, la empresa privada turística. Puede ser empresa pública o puede ser empresa privada, porque ahora, de acuerdo a la ley del turismo en Bolivia, los municipios también pueden crear infraestructura turística. Hoteles, etcétera, pueden ser del Estado, en este caso de los municipios, ¿no? Entonces, es la empresa. La empresa turística. ¿Cuál es el fin? Habíamos dicho, del micro es la venta del producto. Pero entre ambos, entre macro y micro, tienen que fusionarse y se llama un marketing integrado. Porque los privados o la empresa privada, la empresa turística, no puede estar promocionando su producto marketing con K, ¿no ve? Marketing integrado.
Entonces, es decir, el micromarketing, que es el que hace la empresa turística para vender su producto, no puede ir pues descontextualizado en el macro marketing. No va a poder vender su producto turístico, ¿no? Pueden ser operadores de turismo receptivo, etcétera, con otra marca, con otro eslogan, no. Entonces se tiene que integrar. Todo el material, por ejemplo, que van a emitir la empresa turística, tendrá que ser Bolivia te espera. Porque ya se ha logrado de que ese eslogan, ¿no?, y esa marca esté posicionada en el mercado mundial. Entonces, todo el material tendrá que salir con aquello. Y además, la participación en las ferias mundiales de turismo, etcétera, tiene que estar nomás, pues, Estado y empresa privada tienen que trabajar de manera mutua, de manera conjunta. Preguntas. Ninguna, Lice. ¿Todo está claro? Ya. Entonces decíamos de que el producto y su patrimonio cultural, ¿no?, tiene que engranar dentro de la población. Turismo cultural integrado por el patrimonio cultural y actos culturales. Es decir, todos esos actos culturales, el turismo tiene que aprovecharlos para crear un producto turístico o incorporar a un producto turístico. Pueden ser las danzas, pueden ser los bailes, pueden ser monumentos, etcétera. Tienen que ser incluidos dentro del producto turístico, pero siempre viendo, ¿no?, la importancia que tengan este patrimonio, ¿no? Eso va a significar de que este engranaje tiene que funcionar entre la población, su patrimonio cultural, el turismo cultural, y esto va a significar actores culturales y sus actos artísticos. Es decir, estos tres tienen que engranar. Estos tres elementos, de acuerdo a la propuesta de Guzmán, tienen que engranar. De tal manera en que puedan rimar la población y su patrimonio cultural, el turismo cultural y sus actores. Eso va a significar de que se tiene que hacer trabajos de la puesta en valor de los atractivos, ¿no?, restauración, conservación, todo aquello, ponerles caminos, ponerles instalaciones turísticas, toda la planta turística, y a la población, ¿no?, hay que concientizar para el caso de los atractivos que son intangibles, las danzas, los bailes, las festividades, etcétera. El recurso cultural en el producto turístico, vamos a ver que hay recursos culturales, ¿no? Y hemos dicho que no han sido creados para el turismo, sino que el turismo los aprovecha de ellos porque forman parte de la cultura de un pueblo, ¿no? Y estos responden a un proceso de gestión cultural. ¿Esto qué va a determinar, según este autor? Que hay un producto cultural. Todos los pueblos en la actualidad tienen un producto cultural. Unos serán en mayor medida y que tienen un producto cultural mucho más, rico, enriquecido, etcétera, y otros menos. ¿Por qué? Porque no los han puesto tampoco a ese producto cultural en valor. Lo han dejado, lo han abandonado o casi abandonado. Entonces, no ha habido la intervención del Estado desde el punto de vista y de sus instancias culturales. No estamos hablando desde el punto de vista turístico,
sino desde el punto de vista cultural. Entonces, hay que valorizar. Como por ejemplo, ¿cuál sería un ejemplo? Se ha valorizado estos últimos 15 años mucho, y ese es ese es un resultado muy favorable. Si nosotros lo vemos desde el punto de vista cultural, vemos de que se ha valorizado mucho por ejemplo, a la vestimenta típica tradicional en Bolivia, la pollera. Entonces, lo que sí el Estado como Estado y con su aparato cultural, ¿no?, ha valorizado mucho la pollera. Porque hace 15 años atrás, es decir, inclusive era muy poca la importancia que se daba, porque inclusive era un medio de vergüenza. Es decir, mi abuela era de pollera o mi madre era de pollera. Ahora no. Se ha hecho una valorización, ¿no? Se ha puesto en valor esas características culturales de la vestimenta típica o tradicional de nuestro pueblo. Pero no se ha hecho con el fin turístico, sino se han hecho con el fin de un producto cultural y de una valorización cultural. Luego se hace una promoción cultural. Se promueve la cultura de un pueblo y lógicamente también se comercializa. Por ejemplo, los grupos folclóricos, la danza, el baile, el arte, etcétera, se comercializa. Eso significa de que existe una oferta cultural. Y a la vez, si hay una oferta, también va a existir un consumo cultural. Este panorama, todo este bloque de este panorama, se tiene que lograr articular con el producto turístico. Es decir, tiene que haber un proceso de gestión turístico-cultural. Es decir, esa articulación de lo cultural, de todo esto lo cultural, con lo turístico. Eso va a significar de que estos recursos culturales van a articularse de tal manera en que formen parte de un recurso turístico cultural. Este recurso cultural va a formar parte de ese recurso turístico cultural. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a llevar a turistas. Vamos a ofertar a los turistas para que puedan visitar, puedan conocer ese recurso cultural. Por eso, según este autor, hay un proceso de gestión turístico-cultural. Y a ese proceso de gestión turístico-cultural hay que articularlo. Y esa articulación nos va a dar, lógicamente, un producto turístico-cultural. Este producto turístico-cultural, ¿no?, va a requerir necesariamente de una promoción y comercialización. Es decir, es lo que veíamos hace rato, va a requerir de un marketing. Va a requerir de un marketing. Y hemos dicho, ese marketing va a ser un macro marketing y un micro marketing. Tiene que haber una promoción de ese producto turístico cultural y una comercialización. Eso va a significar que va a haber una oferta turística cultural y al haber una oferta turística cultural, lógicamente que tiene que haber un mercado, ¿no?
es decir, el mercado y cualquier tipo de mercado. Nosotros nos interesa ver el mercado turístico. El mercado turístico está constituido por la oferta turística, TA significa turística, y va a haber una demanda turística. Esta oferta turística va a estar constituida, decíamos, por atractivos, turísticos y por la planta turística, ¿no? Y la demanda turística está constituido por una demanda real, y una demanda potencial. Es decir, esta demanda turística está constituida por personas. Y para que sea una demanda real, tiene tres atributos o tres requisitos, ¿no? Recursos económicos, que la gente tenga plata. Ya hemos visto eso el anterior semestre. Tenga tiempo libre y tenga motivación. Y la potencial es que tiene recursos económicos, tiene tiempo libre y no tiene la motivación. Entonces, ¿no? Por eso decimos que tiene que ver, existe una oferta turística cultural, es esta. Atractivos culturales y su planta turística. Y lógicamente que va a haber un consumo turístico cultural. Este consumo turístico cultural va a estar determinado por esta demanda turística real de personas que tienen recursos económicos, tienen tiempo libre y tienen motivación. Acá tienen algunas imágenes sobre características de los atractivos. ¿Esto dónde es? Inca Yacta. Exactamente. Ahí tienen Inca Yacta, que no ha sido puesto en valor. Miren ese abandono. Ahora las champas deben estar, va a empezar a llover, las champas van a empezar a crecer terriblemente. Acá tienen labores de restauración. Acá tienen también trabajos de restauración de los atractivos turísticos. Y aquí tienen un atractivo turístico intangible, como son las danzas, el folclore. ¿Preguntas? ¿Hay preguntas? Bien, no habiendo preguntas, entonces nos vemos la siguiente semana. Este fin de semana, por favor, voy a pasar el instructivo para los trabajos. ¿De acuerdo? Está bien, Lice. Listo. Hasta luego. Que les vaya bien. Hasta luego, Liz. Hasta luego, Lice. Hasta luego, Aileen. Hasta luego, Lice. Hasta luego.